¿Ya sabemos qué es el aislamiento inteligente? Primero déjeme decirle a los colombianos que el presidente Iván Duque ha hecho un manejo serio, un manejo responsable, un manejo prudente de esta pandemia que para todo el mundo, ya van cerca de 180 países, nos ha cogido sin mucho conocimiento y sin mucha experiencia y se ha ido ganando durante estas semanas de trabajo serio con expertos, virólogos, epidemiólogos, etcétera. El presidente Iván Duque ha sido muy cuidadoso y por eso ha dicho que está consultando no solo el comportamiento de los contagiados, sino de cuántos han podido salir adelante y cuántos efectivamente se han complicado. Y que con los expertos irá tomando la medida. Pero aquí no podemos poner esto como vida y por el otro lado como que no hay nada más importante que la vida, porque desde un principio pensar que puede haber vida si no hay quien produzca los alimentos, quien te genere ingresos, quien mentalmente esté bien, pues nos vamos a complicar. La única forma de contener en buena medida la expansión del virus es el confinamiento. Y cuando el presidente Iván Duque planteó el confinamiento en el país obligatorio, nosotros salimos a respaldarlo. Ese aislamiento, ese confinamiento inteligente realmente no tiene ninguna razón de ser. O sea, no entendemos cómo se plantea eso en un país que presenta todas las dificultades. Mire, si estamos en un confinamiento obligatorio y la gente sigue yéndose de paseo, las plazas de mercado siguen llenas, no hay ningún control en las grandes ciudades del país, e inclusive en ciudades pequeñas el descontrol es enorme. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué tal que no tuviésemos un confinamiento obligatorio? Abrir esa pequeña puertica, como le quieran denominar, confinamiento inteligente, que significa van a salir algunos, no todos, pues eso obviamente permitir pues que esto se descontrole. Y yo quiero controvertir algo que está diciendo la senadora María del Rosario Guerra, y nosotros sí insistimos en que primero la vida, la salud y después la economía. Miren, improvisó Italia, improvisó España, improvisó Estados Unidos, improvisaron muchos países superpoderosos en el confinamiento obligatorio y hoy no pueden atajar la mortandad y la pérdida de vidas humanas. Así que lo que yo pienso es que un país de estos como Colombia, que es un país que no tiene un sistema de salud adecuado para atender la normalidad del país, con una pandemia de estos y permitiendo este tipo de posibilidades de que la gente salga a la calle, la verdad es que serían muchos los muertos que tendríamos que ir a recoger nosotros en las calles antes pues de pensar que efectivamente hay que tomar ese tipo de medidas duras y fuertes, pero que finalmente son necesarias. Ella dice que para usted, para ella, es muy cómodo decir que se queden en la casa porque ustedes tienen sueldos de congresista. ¿Qué le dice usted a esas personas, como lo manifiesta ella, que son los vendedores informales, la gente que vive del día a día, y que si bien el gobierno ha dicho que va a entregar ayudas, no lo tiene, no lo siente en este momento, y ellos lo que están diciendo es nos toca salir a trabajar porque no tenemos con qué comer? A ver, Jairo, es que ese es el mal manejo que se le ha dado a la crisis. O sea, un problema de estos tan grave, los expertos, yo no sé qué expertos le rodea al presidente Iván Duque, los expertos de economía dicen que para poder atender esta crisis hay que atenderla con el 10% del Producto Interno Bruto. A Colombia le recomendaron que la manejara con el 5% del Producto Interno Bruto. Eso es algo así como 50 billones de pesos. Lo grave de esto es que Colombia ha destinado hasta ahora, según las cifras que nos entregó la semana pasada el ministro Carrasquilla, está destinando 15 billones solamente. Hombre, en esto no se pueden poner con tacañerías, ni se pueden poner a decir este sector sí, este sector no, cuando hay esa realidad, Jairo. O sea, aquí al trabajador informal, y qué bueno que la doctora María Rosario se acuerde y el Centro Democrático se acuerden de los informales. Todo el tiempo en el Congreso hemos reclamado derechos laborales para los trabajadores informales. Todo el tiempo hemos reclamado derechos para los trabajadores de la salud. Mira, ha sido tan manejado esto, tan mal manejado, que hoy hay trabajadores atendiendo la pandemia de la salud que no les están pagando su salario. Hay trabajadores ¿Y que quién? no tienen, los entes territoriales. Los trabajadores de la salud. No, muchos de estos hospitales son departamentales. Doctora María Rosario, lo bueno, doctora María Rosario, lo bueno es del presidente Duque y lo malo de las entidades territoriales, no. Así no se puede manejar, no señora. No, que hace 3 años, inclusive antes doctora, yo la escuché. Duque.
antes del gobierno Duque. Yo la escuché el a usted. gobierno Duque con la ley de punto final les va a ayudar con los 6 billones de pesos que le está girando. No, Alexander, no le mientan a la ciudadanía ni déjeme hablar. Confunde. Déjeme hablar. Pero no digas pues lo que no es, porque la problemática del pago a los trabajadores de la salud siempre no es del gobierno Duque. ¿Usted está de acuerdo que el próximo 13 de abril se levante la cuarentena del país? Y si es así, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su planteamiento, senadora? Insisto, estoy de acuerdo en que a partir del 13 de abril el presidente Duque, de manera prudente y después de haber sopesado todo, mire qué sectores de la economía pudieran salir a trabajar, qué sectores nos tenemos que quedar en casa. Por ejemplo, el sector público en su gran mayoría, yo veo que podemos hacer teletrabajo. Segundo, tiene que quedarse el autocuidado, tiene que mantenerse la mascarilla, el tapabocas obligatorio para todo el mundo, el uso de guantes, frenar el relacionamiento social, unas medidas mínimas. Pero ahí es donde el presidente Duque, por ejemplo, colegios y universidades, ya se dijo que todavía quedan hasta mayo, junio en su casa con educación virtual. Los adultos mayores siguen en su casa. Muchos de los funcionarios públicos seguirían en su casa. Entonces el presidente Duque nos debe decir cuáles, a juicio de él con los expertos, serían esos sectores que paulatinamente y de acuerdo con unos criterios pueden salir. Respondemos la pregunta que habíamos dejado planteada. El presidente está pensando en un aislamiento inteligente porque está teniendo muchas presiones de los grupos económicos, los gremios, los empresarios, o porque realmente es una necesidad vital no dejar morir la economía. A ver, lo primero es que yo insisto en que el presidente está manejando esto de manera personalizada. O sea, él cree que el único que tiene la palabra en esto es él y nadie más. Y de ahí la falta de coordinación con las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones. Y lo primero que creo que hay que hacer es unificar una política nacional en esto e irnos todos juntos. Es más, qué bueno sería que el Congreso estuviese junto al gobierno en esto, luchando juntos contra esta crisis y contra esta emergencia con alcaldes y gobernadores, todos como un solo país, pero no nos escuchan, no nos atienden. Segundo, me parece que hay que tomar las decisiones económicas que tengan que tomar. O sea, esto no es con 15 billones. Esto aquí vale plata y hay que sacar la plata y Colombia tiene de dónde sacar la plata para atender esta crisis en este momento, por lo menos para atenderla 2-3 meses. En 2-3 meses volvemos a revisar y hay formas y nosotros hemos propuesto de dónde sacar la plata, con plata de nosotros los congresistas y quieren que no nos paguen, en fin, que tomen la decisión que tengan que tomar.